de dónde salió este mensajero. Por eso hoy te traigo mi testimonio. Escúchalo y espero que sea de bendición para tu vida. Cosas que pasan en esta vida, cuando tú sientas que no hay salida. Un lucero alumbra tu sendero, a veces para reír hay que llorar primero. Cosas que pasan en esta vida, cuando tú sientas que no hay salida. Un lucero alumbra tu sendero, a veces para reír hay que llorar primero. A los 7 años yo quedé abandonado, mis padres agarraron cada uno por su lado. Los problemas que tenían eran insoportables y terminó por destruirse un matrimonio inestable. Las calles de Yaguachi empecé a recorrer hasta que conocí al gordo Javier. Era un traficante en el barrio conocido, se acercó y me habló, yo me quedé sorprendido. Dijo, tú tienes cara, loco, de que vas a toda. Yo tenía 12 años, ya estaba vendiendo drogas. Comencé a vivir una vida de derroches, dormía por el día y salía por las noches. En muy poco tiempo todo eso cambió. El sueño que vivía de repente terminó. De un día para otro yo era lo que no servía, pues estaba consumiendo la sustancia que vendía. Ya no era el traficante que tenía dinero, solo un drogadito al fondo de un agujero. Paraba en la esquina mendigando una moneda y a veces amanecía tirado en la vereda. Cosas que pasan en esta vida, cuando tú sientas que no hay salida. Un lucero alumbra tu sendero, a veces para reír hay que llorar primero. Cosas que pasan en esta vida, cuando tú sientas que no hay salida. Un lucero alumbra tu sendero, a veces para reír hay que llorar primero. Muchos me preguntaban, muchacho, ¿qué te pasa? Deja lo que haces, mira, vete pa' tu casa. Otros me criticaban, quizás porque no sabían que al llegar a casa la tristeza me envolvía. Que al sentirme solo en aquel lugar me sentaba en un rincón y me ponía a llorar. Sentía que no servía para nada en esta vida y que el suicidio era la única salida. El tiempo pasó y me convertí en un delincuente, en un ser agresivo y temido por la gente. Por donde quiera que andaba con un arma en la cintura y en mi rostro se notaban rasgos como de locura. Iba de un lado para otro, siempre la misma rutina, robo, muertes y el vicio que domina. Viernes 13 de agosto eran las fiestas patronales. Fui detenido y presentado ante los tribunales, vinculado en un caso de triple asesinato. Me destinaron a pasar en prisión por un buen rato, a pesar de que en mi contra nunca hubo acusación. Pasé un año en el penal y que pa' investigación. Aquel año pasó y recobré mi libertad. Lo primero que hice fue buscar a mi mamá. Le pedí perdón por todo lo que había pasado y a la vez le agradecí por haberme liberado. Cosas que pasan en esta vida, cuando tú sientas que no hay salida. Un lucero alumbra tu sendero, a veces para reír hay que llorar primero. Cosas que pasan en esta vida, cuando tú sientas que no hay salida. Un lucero alumbra tu sendero, a veces para reír hay que llorar primero. Ese día le prometí que todo iba a cambiar, que el pasado era pasado y atrás iba a quedar. Me quedé con ella, me sentía bien a su lado. Olvidé el pasado, pero él no me había olvidado. Un año después, caminando por un parque, escuché una voz decir, cierra lo que no se escape. Eran 5 tipos, los pude hasta contar. Al que no pude ver fue el que me vino a salvar. Los días pasaban, me sentía intranquilo. Nuevamente decidí agarrar solo mi camino. Me sentía fatigado, no podía entender que a mamá no la volvería a ver jamás. No pasó mucho tiempo y recibí una llamada. Mami murió de leucemia y no se pudo hacer nada. Mi cuerpo temblaba, no sabía qué hacer y entonces como un loco comencé a beber. Desde aquel día me dediqué a la bebedera, hasta que una noche parado en la carretera, no sabía dónde iba ni lo que estaba buscando. De repente una luz y solo sentí el impacto. Al día siguiente desperté en un hospital. Lo que había pasado no podía recordar. Tenía un golpe en la cabeza, la columna desviada y la pierna izquierda totalmente destrozada. Cosas que pasan en esta vida, cuando tú sientas que no hay salida. Un lucero alumbra tu sendero, a veces para reír hay que llorar primero. Cosas que pasan en esta vida, cuando tú sientas que no hay salida. Un lucero alumbra tu sendero, a veces para reír hay que llorar primero. El doctor me vino
veces no te podrás levantar. Me llevaron a casa y me vinieron a visitar unas personas que me querían hablar de un Dios maravilloso, también todopoderoso, que le da la vida al ciego y así andará loco, que de todos mis problemas me ayudaría a salir y que había muerto para que yo pueda vivir. Ellos me visitaban casi que a diario y como no podía moverme pues tenía que escucharlo, pero pasaban los días y mi curiosidad crecía y quería saber más del Dios que todo lo podía. Pero a los 4 meses empecé a caminar, como a muchos nos pasa y no quise saber más de aquel ser maravilloso que me había salvado y que en poco tiempo mi salud había restaurado. Volví a los vicios, el mismo dilema, y de la misma forma regresaron los problemas. Mi abuela me dijo que si no quería cambiar de su casa me tenía que marchar. Entonces busqué a Cristo solo para aparentar, pensaba quedarme un rato y a mi abuela engañar. Ese día aprendí que recibe lo que te toca, que una cosa piensa el burro y otra piensa el que lo monta. La noche del 9 de mayo del año 2007 fue la primera noche después de muchos años que pude llegar a casa y dormir tranquilo. Esa noche se terminaron las pesadillas, se fueron, porque desde esa noche ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.